Bueno, mi nombre es Marcos Curle y bueno, voy a hacer mi presentación para esta tarea de la unidad 3 del tema estructura política de una república presidencialista. Tema muy interesante, muy importante, estoy aprendiendo mucho realmente y me gustaría primeramente explicar un poquitito qué es el presidencialismo. El presidencialismo es una organización o un sistema político en el que el presidente de la República es también el jefe del poder ejecutivo de manera constitucional. Es unipersonal, de manera que se auxilia de organismos para cumplir sus diversas funciones. En el sistema presidencial existe el derecho de veto del presidente como jefe del poder ejecutivo y también la estructura bicameral del Congreso en las que se auxilia al presidente para cumplir sus funciones de gobierno y la administración pública. Se denomina también república política presidencialista, o también otro nombre que se le da sistema presidencial, aquella forma de gobierno en la que una vez constituida una república, la Constitución establece una división de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y el jefe de Estado, que sería el presidente. Además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque le corresponden facultades propias del gobierno y de esta manera fue elegido de forma directa, ¿sí? por los ciudadanos, por los votantes, y no por el Congreso o Parlamento, como se dice. El presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el Congreso, sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posee el presidente. Así que tiene mucha autoridad, o sea, es realmente el presidente, obviamente que depende de los distintos poderes del país. Un poquitito de historia. Este concepto de separación de poderes fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos de América en el año 1787, con la creación del cargo de presidente de los Estados Unidos y a la vez del Congreso de los Estados Unidos. Este sistema donde el presidente era el jefe de Estado y no fue elegido por el Congreso. Curiosamente, Inglaterra y Escocia fueron los primeros países en adoptar el parlamentarismo desde 1707, como el Reino de Gran Bretaña, y desde 1808 como el Reino Unido, en estas cuales sus facultades, o las facultades del Ejecutivo, era el monarca, se redujeron a un papel ceremonial y a la vez una nueva autoridad ejecutiva responsable ante el Parlamento. Fue desarrollado en esa época y se lo llamaba el Prime Ministry, el primer ministro. Algunas características de la estructura presidencialista: la doble legitimidad de la soberanía, presidente y parlamento; la existencia de un poder ejecutivo monista elegido mediante sufragio, ¿sí?, universal. Otra característica es el funcionamiento institucional basado en una separación rígida de los poderes, con total ausencia de mecanismos recíprocos de control. Algunas ventajas rápidamente, ventajas y algunas desventajas de una estructura política presidencialista. El modelo presidencial convive
pero se opone al modelo parlamentario, y en este sentido, cuando se tratan las ventajas y desventajas de cada uno de estos dichos sistemas de gobierno, se presentan como principales ventajas, por ejemplo, del presidencialismo: separación de poderes clara y suficiente entre el ejecutivo y el legislativo. Otra ventaja: inexistencia de vinculación del poder ejecutivo con el poder político mayoritario en el Congreso. Bueno, de esta manera se evitan las partitocracias. Y algunas principales desventajas frente a este sistema parlamentario. Primero, menor representación del conjunto social en la medida de las decisiones no se consensúan en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas que están representadas en el Congreso. También hay una menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. La tendencia también al bipartidismo como su forma más estable, debido a la necesidad de financiación y la falta de identidad política. Un poquitito más, el presidencialismo en América en general está prácticamente en todos los países. Un sistema presidencial muy amplio, con algunos países en excepción. Aquí en Sudamérica, prácticamente la mayoría de los países tienen una estructura política presidencialista. Estamos hablando de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, más arriba sería Costa Rica, Ecuador también, el propio Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, tenemos a Panamá y bueno, obviamente que a Paraguay también. Esta estructura presidencialista rige en la mayoría de los países, inclusive del mundo, pero hay otras estructuras. Muchísimas gracias. Buena jornada.